Hola Fernando, buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? Mira, esta semana surgió en el Senado la polémica de la posibilidad de que el gobierno limitara los derechos de los usuarios, particularmente la censura de Internet. ¿Por qué no nos hablas un poco más acerca de qué implica esta resolución? Ok, mira, hay dos artículos que son los que han generado mucha controversia al respecto. Es el artículo 189 y el 197 de la propuesta de leyes secundarias para la reforma de la ley de telecomunicaciones. En la primera se habla acerca de que los concesionarios del servicio de Internet deberían de alguna manera proporcionar la localización geográfica en tiempo real de los equipos o personas que la ley de alguna manera lo mande. Y por la otra parte, en el 197 se habla de que el Estado va a tener la capacidad de pedir a los concesionarios del servicio de Internet que bajen, que digamos bloqueen o anulen la señal de Internet o cualquier otro tipo de telecomunicación en espacios públicos cuando surja algún punto que tenga que ver con la seguridad nacional. Especifica que se trata del crimen organizado o seguridad nacional. Con crimen organizado eso sí tenemos una definición muy clara, pero sin embargo de seguridad nacional no. Entonces esa ambigüedad de la ley en ese sentido puede provocar de alguna manera la discrecionalidad en la aplicación. ¿Por qué? Porque si en algún momento el Estado decidiera aplicar esta ley argumentando que se trata de un asunto de seguridad nacional, bueno, prácticamente cualquier cosa podría hacerlo. Entonces, podría ser desde un asunto de libertades políticas o de libertad de prensa hasta, bueno, obviamente cuestiones de crimen organizado. Sin embargo, la ley es muy ambigua en este sentido y no especifica cuáles son las condiciones. Ahora, aquí surge una verdadera pregunta que es digamos, la base de lo que tendríamos que estar discutiendo en este momento de esa ley, y es, no existe dentro de la ley, de los poco más de 200 artículos que se están proponiendo en este momento, no existe ningún artículo que avale, digamos, o que proteja los derechos de los usuarios. Es decir, si un usuario se inconforma con la aplicación de estas leyes, ¿a quién va a recurrir? No dice en ningún artículo no dice puede recurrir a este instituto, esta es la instancia adecuada que va a defender los derechos de los usuarios, etcétera. Entonces ese es un verdadero problema. Se dice quién va a aplicar la ley, pero no se dice quién nos va a defender de la ley, ¿no? Y este es un punto neurálgico en el que hay que tener mucho cuidado. Y si entonces el tema no es una censura política o no es un instrumento político de las autoridades, ¿eso qué implicaciones tiene para las audiencias? Es decir, ¿qué derechos o qué derechos tienen entonces las audiencias de cara al nuevo marco regulatorio del sector? Mira, aquí hay varios puntos, Fernando. La primera es que cuando nosotros estamos hablando de esta ley de telecomunicaciones, resulta que hay algunos temas que son mediáticamente escandalosos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto el artículo 189 como el 197, vamos, son artículos que de alguna manera están atentando directamente contra la libertad de expresión, contra derechos humanos, libertad de prensa, en fin, ¿no? Tienen varias inconsistencias constitucionales que los hacen desde el principio artículos que probablemente se vayan a echar para atrás, ¿no? Y ese es un punto bien importante. Tal parece que si bien estos artículos están en discusión, la discusión que se ha generado hasta este momento es que todos los legisladores han dicho estos artículos no pasan. No parece una discusión, parece que todo el mundo está de acuerdo en que estos artículos no deben pasar. Sin embargo, se ha hecho mucho ruido al respecto. ¿Por qué? Bueno, pues porque son claros atentados contra los derechos humanos. Sin embargo, se están poniendo ahí con muchas sospechas, vamos, levantan muchas suspicacias la existencia de estos artículos. Suspicacias en el sentido de que, bueno, tal parece que son artículos que se propusieron para no ser aceptados. Es decir, artículos que van a generar una discusión, pero que al final todo el mundo sabe que no van a ser aceptados. Sin embargo, creo, y respondiendo a tu pregunta sobre los derechos de las audiencias, creo que hay que tener mucho cuidado con lo que dice en el artículo 145, fracción 3, y en el artículo 146. ¿Qué es lo que dice aquí? En el artículo 145, fracción 3, se dice que son los concesionarios de Internet quienes tienen
facultad de bloquear, inhibir o anular los contenidos, aplicaciones o servicios que existan en la red, bajo los argumentos de bueno, que se viole alguna normatividad, que haya una orden de alguna autoridad, o bien que se queje algún usuario. En otras palabras, prácticamente cuando quiera, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que el Estado está discutiendo por una parte la cuestión de los derechos humanos, pero no está discutiendo la neutralidad de la red. Si son los propios concesionarios quienes van a tener el derecho de bajar el switch de internet cuando ellos quieran, o a los contenidos que ellos quieran, entonces no estamos hablando de neutralidad, estamos hablando de que en cualquier momento ellos pueden tener el control sobre los contenidos de la red, y eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Muy bien, Robert, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Fernando. Buenas noches.